So still.
Hola, buenas Bu- tardes. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes. Hola, un gusto saludarles. Vamos a dar un par de minutitos porque hay otra gente conectándose, entonces en un par de minutitos damos inicio. Bueno, Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Wagner. Hola. Estamos dando un par de minutitos para que se termine de conectar otras personas que estoy admitiendo todavía y ya casi damos inicio. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas a esta sesión, a esta masterclass, donde vamos a hablar sobre Arduino Fundamentals. Vamos a ver, pues, o vamos a empezar a dar una probadita del mundo
que nos ofrece Arduino, el mundo de electrónica, de programación, de software, de hardware. Y la idea del día de hoy es que exploremos o demos una pinceladita del curso, del programa y del curso que vamos a impartir sobre Arduino Fundamentals. Mi nombre es Alejandra Sánchez. Es un gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy. Me alegra ver varios nombres y ver algunas caritas conocidas también que están dispuestos y animándose a dar el siguiente paso. Así que de verdad que a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta linda y nueva aventura, porque juntos vamos a entrar al mundo Arduino y vamos a descubrir todas las facilidades también y todas las bondades, todos los diferentes proyectos que podemos hacer con los microcontroladores Arduino. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, al final vamos a tener una sesión para hacer dudas, preguntas. En ese momento lo pueden hacer hablando o pueden ir escribiendo desde ya sus dudas o sus preguntas, comentarios por medio del chat también. Y cuando llegue el momento de atender dudas o preguntas, pues las vamos a estar viendo todas ahí. Entonces, pero si en el momento se les ocurrió algo, lo pueden ir escribiendo en el chat y las vamos a atender al final. Así que pues vamos a dar inicio. Vamos a iniciar comentando qué es Arduino. Tal vez muchos hemos escuchado, hace un par de años estaba muy de moda el término Arduino. Entonces, ¿qué es Arduino? Bueno, Arduino es una plataforma electrónica de código abierto. Eso quiere decir que cuando hablamos de código abierto, quiere decir que es una comunidad internacional quien programa, crea y alimenta esta plataforma de Arduino. Está basada en hardware, en software y en documentación fáciles de usar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos elementos de hardware, o sea, elementos que podemos tocar, elementos que podemos construir. Tenemos también el software, que es la interfaz de software que vamos a utilizar para programar. Y cuando hablamos de documentación, estamos hablando de la parte de documentación del código abierto, donde nosotros podríamos aportar también que son fáciles de usar. Arduino ha sido el cerebro, las diferentes placas de Arduino han sido el cerebro de miles de proyectos alrededor del mundo, desde objetos cotidianos o proyectos cotidianos, por ejemplo, como el que nosotros vamos a ver el día de hoy, hasta complejos instrumentos científicos de medición. Incluso ya hay un satélite espacial que está orbitando en este momento alrededor de la Tierra, cuyo controlador es un controlador Arduino. Una comunidad mundial de creadores que está compuesta por estudiantes, aficionados, artistas, programadores, ingenieros, ingenieras y profesionales de diferentes áreas, son los que han contribuido y se ha sumado a una gran cantidad de conocimiento que está accesible para todos, por eso decimos que es de código abierto y que puede ser de gran ayuda tanto para principiantes como para expertos. Esa es una de las principales ventajas que vamos a estar viendo hoy, que este mundo de Arduino, para los que no sabemos nada todavía, está perfecto. Y para los que podemos saber un poquito más o bastante más y queremos ir más allá, está perfecto también, porque tenemos para trabajar en todos los niveles. Para que conozcan un poquito el mundo de Arduino, Arduino comenzó en un instituto de interacción de diseño en Italia, en Ivrea, Italia. Estas 4 personas que ven ahí son los fundadores del proyecto Arduino. Ahora los creadores somos todos porque es la comunidad a nivel mundial, pero estas 4 personas son los fundadores y su objetivo fue hacer que la tecnología sea fácil de usar. Esa ideología es la que mantenemos actualmente, que la tecnología sea fácil de utilizar, que sea fácil de utilizar para estudiantes de diseño, o sea, sin necesidad de que tengamos que ser ingenieros o ingenieras o personas con un alto conocimiento técnico en programación. Por ejemplo, podemos hacer uso de Arduino. Queremos que la tecnología sea accesible y democrática. Eso quiere decir que queremos que la tecnología sea para todos
independientemente de si sabemos mucho o si sabemos poquito. Y la idea o el objetivo es permitir que todos podamos crear, podamos inventar, podamos innovar, o sea, que podamos utilizar la herramienta de los microcontroladores Arduino para darle vida a proyectos e ideas que podamos tener en nuestra cabeza o para darle solución a problemas que tengamos en nuestro entorno inmediato, en nuestra casa, en el lugar de trabajo, que podamos solucionar problemas de la vida cotidiana. Así nació y así nos mantenemos todavía. Hoy particularmente vamos a hablar del curso de Arduino Fundamentals. El curso de Arduino Fundamentals, como su nombre lo dice, es un curso de Arduino básico que está diseñado para que si yo no sé nada de Arduino, nunca en mi vida he visto un Arduino, nunca en mi vida he tocado un Arduino, no sé lo que es un protoboard. Este es el curso para ustedes, el curso de Arduino Fundamentals, precisamente porque vamos a empezar con los principios y con los fundamentos de cómo funciona un Arduino. Eso quiere decir que vamos a estar hablando básicamente de estos principales contenidos. Vamos a estar hablando de circuitos, vamos a entender cómo funcionan los circuitos básicos. Vamos a hablar de entradas y salidas, tanto digitales como analógicas. Vamos a ver hardware y también vamos a hablar de software. Vamos a aprender programación en lenguaje Arduino IDE. Vamos a hablar sobre controladores, qué son y cómo funcionan. Y vamos a hablar del aprendizaje basado en proyectos, lo que en inglés, por las siglas de aprendizaje basado en proyectos, el Project Based Learning, se llama PBL. Estos son a grandes rasgos 6 de los principales contenidos que vamos a abarcar en el curso de Arduino Fundamentals. Y el objetivo de hoy es que veamos una pincelada, una actividad que nos pueda introducir a qué es lo que vamos a hacer en el curso. Como les dije, este es un curso básico, es un curso de fundamentals. Después tendremos el curso nivel 2, que en el curso nivel 2 incluso los preparamos para que puedan presentar la certificación internacional de Arduino. Ahora al final vamos a hablar más de esos detalles, pero este primer curso de Arduino Fundamentals está diseñado para las personas que es su primer contacto o han tenido muy poco contacto con circuitos, con placas controladoras de este tipo. Esto se los menciono y se los aclaro para que no se asusten, porque posiblemente la primera vez que vemos un Arduino, la construcción de un circuito y vemos luces, cables, la placa, el software, etcétera, puede ser que nos asustemos. Todo esto en el curso lo vamos a aprender y lo vamos a aprender paso a paso. Así que, pues la sesión de hoy es precisamente para invitarlos y motivarlos para que sean parte de, que entremos y empecemos a formar parte del mundo Arduino, que en nuestro país pues estamos formando una comunidad cada vez mayor. Para la sesión de hoy, les preparé una actividad que es como un amorómetro o como un medidor del amor, o más que de amor, vamos a medir como qué tan calientes estamos. Vamos a usar un sensor de temperatura. Ahora vamos a hablar de esto. Perdón. Arduino es un microcontrolador, es una herramienta digital. Pero a pesar de ser digital, recuerden que cuando hablamos del concepto de algo digital, quiere decir un elemento que mide valores discretos, ceros y unos, básicamente. Hay o no hay, arriba o abajo. El Arduino es un procesador digital, pero tiene la capacidad de recolectar y procesar información de sensores analógicos. Los sensores analógicos son los que miden de manera continua,
como un sensor de temperatura y como un sensor de luz. Lo que el Arduino hace para, de manera digital, poder utilizar señales analógicas es que utiliza un conversor analógico digital que se llama ADC por sus siglas en inglés, que ya viene integrado en el Arduino. Ese módulo es el que vamos a estar utilizando el día de hoy. ¿Qué vamos a utilizar? En el ejemplo que vamos a hacer el día de hoy, que aquí lo tengo, ahorita se los voy a enseñar más grande cuando quite la presentación. Vamos a utilizar un sensor de temperatura. ¿Qué hace el sensor de temperatura? Que ahora estamos súper familiarizados además con diferentes tipos de sensores de temperatura, porque ahora es lo que más medimos y además lo medimos de manera cotidiana. Ahora todos estamos midiendo temperatura siempre por el asunto de que necesitamos tener regulada la temperatura corporal, por el tema de la pandemia y del COVID, porque una de las principales señales de la presencia del virus podría ser la temperatura alta. Entonces, estamos súper familiarizados con el sensor de temperatura. En este circuito, el sensor de temperatura es este elemento tan pequeñito, que ahora se los voy a mostrar. El sensor de temperatura lo que hace es que emite un voltaje variable dependiendo de la temperatura que detecta. Tiene 3 patitas o 3 clavijas. Una la conectamos a tierra, la otra la conectamos a la corriente o al positivo, y la tercera patita, que es la que emite el voltaje variable, se conecta al Arduino. ¿A qué parte del Arduino la vamos a conectar? Al que mencionamos anteriormente, al conversor analógico digital. Ahí vamos a conectar el sensor de temperatura porque queremos que esta señal continua la vamos a procesar por medio del Arduino, que es un procesador digital. Después tenemos LEDs o diodos emisores de luz. Tal vez todos hemos hablado de LEDs como lucecitas. Las siglas LED significan diodo emisor de luz. El diodo emisor de luz es solo un tipo de diodo. Existen muchos tipos de diodo. Unos emiten luz, otros no emiten luz. Los LED, que son emisores de luz, es un tipo de diodo que se ilumina cuando la electricidad pasa por él, como un típico bombillito. Pero, como todos los diodos, la electricidad solo puede pasar en un sentido. Esa es una característica de los diodos, tanto los que emiten luz como los que no emiten luz. La principal característica de los diodos es que controlan la dirección o podemos controlar la dirección porque solo dejan pasar la electricidad en una sola dirección. También vamos a usar resistencias, que son estos elementos pequeñitos que están aquí. Las resistencias, como su nombre lo dice, se resisten al paso del flujo de la energía. Entonces, las resistencias nos hacen variar el voltaje y la corriente dependiendo del valor de la resistencia. Particularmente en este circuito, por el tipo de LED, el tipo de diodo que estamos utilizando, vamos a utilizar resistencias de 220 ohmios. Todos estos conceptos, los conceptos de sensores en profundidad, los conceptos de los diodos, los conceptos de resistencias, el cómo leemos una resistencia, cómo escogemos cuál resistencia necesita mi circuito, todos los conceptos relacionados con la ley de Ohm, que precisamente en este último punto de cómo escojo cuál es la resistencia que necesita mi circuito, son conceptos que vamos a estar abarcando en el curso de Arduino Fundamentals. Hoy, pues como estamos haciendo una revisión, no vamos a profundizar, pero todos estos conceptos son conceptos que vamos a estar analizando. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Voy a dejarles de compartir la presentación. Y les voy a poner mi pantalla en grande para que me puedan ver. Este es el circuito que tengo construido. Y entonces les voy a explicar qué tenemos aquí. Bueno, esta es la placa de Arduino 1. Este es el famoso Arduino. Así se ve un Arduino para los que nunca lo han visto. Algunas cosas importantes sobre este Arduino. Bueno, aquí tiene el puerto USB que tiene conectado el cable por medio del cual
conecto el Arduino con la computadora. Yo conecto el Arduino con la computadora para varias funciones. Este tipo de Arduino se carga cuando lo conecto al USB, entonces lo puedo cargar por ahí. 2, cuando descargo el programa de la computadora, que ahorita lo vamos a ver, a mi Arduino, se hace por medio de este cable, también por medio de este puerto. Y también vamos a utilizar ahora una función que yo puedo comunicar mi Arduino con el puerto serial de la computadora para poder observar en la computadora los valores que está leyendo el Arduino. Entonces, para todo eso sirve este conector. Además, tenemos entradas y salidas digitales. Tenemos entradas y salidas analógicas. Aquí tenemos las digitales. Aquí tenemos las analógicas. Tenemos LEDs como parte del mismo Arduino. Y tengo aquí a la par del Arduino una protoboard. La protoboard es una placa que me sirve para armar mis circuitos de una manera más sencilla. Yo podría armar mis circuitos sin protoboard, uniendo los cables manualmente. Sin embargo, el protoboard me ayuda para poderlos armar de una manera más sencilla, porque aquí puedo ir colocando, ya sea en serie o en paralelo, las resistencias y los diferentes elementos como los diodos. Aquí estoy alimentando. Aquí con estos cablecitos rojo y negro estoy alimentando de corriente a la protoboard. El cable rojo es el positivo, el cable negro es el negativo o la tierra. Yo le estoy suministrando energía al Arduino por medio de, en este caso, de la conexión USB de la computadora. Tengo el Arduino energizado y estoy sacando la energía eléctrica del Arduino al protoboard. Entonces aquí tengo ya un positivo y un negativo en el protoboard. Ahora aquí lo que tengo construido es un circuito que hace lo siguiente. Tengo conectado el sensor de temperatura. El sensor de temperatura es este sensor aquí pequeñito, que como vimos anteriormente, lo que hace es emitir un voltaje dependiendo de la temperatura que él detecta. Entonces, el sensor de temperatura va a mandar una señal al Arduino y lo voy a poner aquí en las entradas analógicas, porque dijimos el sensor de temperatura es un sensor que da una señal analógica, o sea, una señal continua. Entonces, está entrando aquí a una entrada analógica. ¿Y qué dijimos que hace el Arduino? El Arduino procesa esta señal analógica de manera digital. Entonces, aquí en las salidas digitales, en este otro extremo, tengo conectados los diodos. Y el cómo voy a relacionar la información que me da el sensor de temperatura con los diodos, la vamos a ver por medio de la programación. Recuerden que el Arduino, la placa de Arduino, es un controlador. Voy a sacar una que tengo aquí para que la puedan ver solita, sin los cables. La placa de Arduino es un controlador. ¿Cómo funciona un controlador? Cualquier controlador, sea un Arduino, sea un controlador Raspberry Pi, un controlador PLC, un controlador MyRio o un controlador Mindstorms de Lego, todos funcionan igual. Un controlador funciona igual que nuestro cerebro. Recibe información, procesa información y saca información. Así funcionan todos los controladores y así funciona el controlador Arduino también. Recibe en las entradas, recibe información. ¿Cómo recibe información? De parte de los sensores. Entonces los sensores le dan información, el controlador procesa y en las salidas saca información. De este lado de las salidas vamos a conectar los actuadores. ¿Qué son actuadores?
la forma como sacamos información del controlador. Pueden ser luces, puede ser sonido, puede ser pantallas, pueden ser motores. Todo eso pueden ser actuadores. En este caso particular del ejemplo que vamos a hacer hoy, la entrada que tenemos es el sensor de temperatura. Entonces, ya vamos a ver el programa que vamos a utilizar. El controlador va a procesar la temperatura y dependiendo de lo que pase con la temperatura, va a encender las luces de una o de otra manera. Voy a compartirles la pantalla con el código de programación. En el curso vamos a aprender a programar esto. Tal vez algunos, si no han estado familiarizados con lenguaje de programación de código, les pueda parecer como un poquito en chino, esto tal vez, o un poquito poco familiar, pero van a ver que es muy sencillo y además vamos a aprender cómo hacerlo. Les voy a explicar rápidamente qué estamos haciendo en el software para que entendamos. Lo primero que estoy haciendo es definiendo constantes. Estoy definiendo dos constantes. Igual que en cualquier lenguaje de programación, una constante es algo que no varía, que como su nombre lo dice, se va a mantener constante. Entonces, lo primero que estoy definiendo es una variable que es el pin donde voy a conectar el sensor de temperatura. Ese pin simplemente está asociado en dónde voy a conectar este cablecito. Eso yo lo decido. Por ejemplo, aquí tengo desde el A0 hasta el A5. Entonces yo definí, vean que yo le puse a mi constante A0, porque yo decidí conectarlo en la posición A0, pero pude haber decidido conectarlo en cualquier otra de las entradas analógicas. Y luego estoy definiendo una constante que es la temperatura base. Yo estoy poniendo que aquí, en este momento en mi casa, la temperatura base es 22 grados. Esas son las primeras variables, las primeras constantes que estoy definiendo en la parte superior, que son constantes globales. Después, dentro de este ciclo que se llama setup, lo que nosotros hacemos es inicializar las partes del controlador que voy a utilizar. Por ejemplo, en este caso, estoy inicializando los pines digitales en donde voy a conectar las luces, en donde voy a conectar los diodos, los LEDs. Los estoy inicializando y les estoy diciendo que van a ser salidas, que esos pines, esos puertos digitales van a ser salidas. Yo los podría configurar como entradas. En este caso, vean que le estoy diciendo que son output, que son salidas, ¿ok? Y en este caso, a estos pines donde tengo conectadas las salidas, le estoy diciendo que estén en estado low. Los pines pueden tener dos estados, un estado high, que es 5 voltios, un estado low, que es 0 voltios. Con 5 voltios es el pico, está arriba, con 0 voltios está abajo. No hay corriente. En el mundo digital, así es la comunicación. Unos y ceros. Unos y ceros. ¿Hay o no hay? ¿Está encendido o está apagado? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Luego viene una función que es un ciclo, es un loop, es una estructura de repetición. Cuando ya hemos tenido contacto con algún software de programación, posiblemente ya tenemos interiorizada una estructura de repetición, que como su nombre lo dice, lo que hace es repetir una serie de instrucciones determinada cantidad de veces. Y entonces, rápidamente vamos a ver qué estamos haciendo aquí. Estoy haciendo una variable, estoy creando una variable que se llama el valor del sensor. Y en el valor del sensor le estoy diciendo que va a ser igual a leer la entrada analógica que tengo conectada en el pin A0. Vean de aquí. Esta constante es esta, entonces en realidad le estoy diciendo, lea el valor que está en pin 0. ¿Por qué? Porque ahí tengo
conectado mi sensor de temperatura. ¿Se acuerdan que tenía 3 patitas? Una patita iba al positivo, una patita iba al negativo y otra patita iba al Arduino. En este caso, esa tercera patita, yo la puse en el pin A0. Y entonces voy a leer ese valor. Para eso estoy usando la función serial print. Esta función serial print lo que hace es poner en la pantalla de la computadora las cosas que está leyendo y que está procesando el Arduino. Entonces, voy a leer el valor del sensor de temperatura. El sensor de temperatura es un sensor analógico. Por lo tanto, dijimos al inicio, el sensor lo que hace es leer voltaje y lo va a convertir en temperatura por medio de una función. Este sensor lee valores entre 0 y 1024. Es como tener una perillita que vaya del 0 al 1024. Porque es analógico, entonces va a leer de manera continua del 0 al 1024. Un 0 quiere decir 0 voltios y un 1024 quiere decir 5 voltios, que es el máximo. En electrónica siempre estamos entre 0 y 5 voltios. Entonces, un 0 en la lectura del sensor son 0 voltios. Un 1024 en la lectura del sensor son 5 voltios. Entonces, justo eso estamos haciendo aquí. Estoy cambiando el valor del sensor a un valor de voltaje con una regla de 3. Si yo sé que 1024 son 5 voltios, la lectura que me da el sensor, que ahora la vamos a ver, la voy a transformar a voltaje. Entonces, ya conozco el valor que me devuelve el sensor y además lo puedo convertir a voltaje. Después, ese voltaje yo lo puedo convertir a temperatura. ¿Cómo hago eso? Eso lo hago porque los sensores, cada sensor trae una hoja de especificación técnica. Las especificaciones técnicas de los sensores me dice cosas como la temperatura mínima que mide, la temperatura máxima que mide, cuál es la función o la fórmula que puedo utilizar para convertir entre voltaje y temperatura. Y además me dice también la velocidad de muestreo de un sensor. Porque un sensor que mide temperatura, por ejemplo, está midiendo, nosotros decimos de manera constante, pero no es que mide infinitamente, sino que tiene una velocidad de muestreo. Por ejemplo, mide, y así sucesivamente, y mucho más rápido. Podemos tener sensores que midan más lento, podemos tener sensores que midan más rápido. Toda esa información viene en las características técnicas de los sensores. Por eso es importante saber pues qué tipo de sensor tenemos. Entonces, aquí yo estoy utilizando la fórmula del sensor de temperatura para convertir el voltaje en el valor de temperatura. Ya este valor es una temperatura en grados Celsius. Y lo que hago es imprimir todo esto en la pantalla. Entonces, en la pantalla voy a ver los datos de todo lo que se está midiendo constantemente. Ahora vean las condiciones que estoy poniendo aquí, que son las que están relacionadas con las luces. Lo primero que hice, esta primera parte del programa, lo que hace es mostrar en la pantalla lo que el sensor está leyendo. Entonces me dice, estoy leyendo este valor del sensor, eso equivale a tanto voltaje y equivale a tanta temperatura. ¿Ok? En la segunda parte del programa, lo que le estamos diciendo es que si, pues ya estamos usando condicionales. Si la temperatura que él midió es menor que la temperatura base, ¿y cuál es mi temperatura base? La había definido arriba como una constante. En este caso yo puse 22 grados. La puedo cambiar en cualquier momento. Ahora vamos a hacer modificaciones. Entonces, si la temperatura que estoy midiendo en este momento es menor que la temperatura base, todos los LEDs, todas las lucecitas van a estar en low. ¿Eso qué quiere decir?
0 voltaje, van a estar apagadas entonces. Ahora, si la temperatura que estoy midiendo está en la temperatura base más 2, o sea, en 24, está entre 24 y la temperatura base más 4, o sea, entre 24 y 26, entonces voy a encender un LED. Si la temperatura que estoy midiendo está entre 26 y 28, va a encender 2 LEDs. Y si la temperatura que estoy midiendo es mayor que 28, va a encender los 3 LEDs. Yo le puse en este caso que la temperatura base era 22 y hay un LED encendido. Véanlo ahí, hay un LED encendido. Eso quiere decir que estamos dentro de este primer if, perdón, dentro del segundo if. O sea, en este momento la temperatura aquí en este recinto en el que yo estoy está entre 24 y 26 grados. Eso quiere decir. Voy a correr el programa, lo voy a ejecutar y vamos a ver el resultado en la pantalla serial para que veamos qué ocurre. Primero lo voy a compilar, lo voy a verificar. Vean que aquí me dice que está compilado. En el proceso de compilación, la interfaz del software, si yo tuviera algún error de sintaxis, por ejemplo, él me lo va a indicar. Vamos a ver, voy a quitar este punto y coma al propio y lo voy a verificar. Vean que él me marca el error. Él me marca el error y me dice que algo falta. No solo me lo marca, sino que aquí me dice, le falta una coma, un punto y coma, algo le falta. Entonces voy a colocar mi punto y coma nuevamente y lo voy a verificar, lo voy a compilar. Ahora sí me dice compilado, está súper bien. Después lo voy a descargar y lo voy a pasar entonces a mi placa Arduino. Hay una luz encendida. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura que siente el sensor? ¿Cómo la voy a aumentar en este caso? Simplemente lo voy a tocar con mis manos, con mis dedos. Vean ahí cómo presionándolo, obviamente le estoy dando calor con las yemas de mis dedos, se encendieron los 3 LEDs. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura en el sensor en este momento es de 28 o más grados. Lo voy a soltar, voy a generar una corriente de aire para que se enfríe y vean cómo se van apagando los LEDs. Conforme el sensor se va enfriando, ahí se van a ir apagando los LEDs. ¿Ok? Ven que ya este se está, ya. Volvió a la primera condición. Está como cerca de la pantalla, entonces debe ser que siente la radiación de la pantalla. Ahí está, ya otra vez hay solo uno. Si yo aumento la temperatura base, por ejemplo, si yo le digo que la temperatura base sea 25 grados, lo voy a volver a verificar, lo vuelvo a correr. Vean que ahora al inicio ningún LED está encendido. ¿Por qué? Porque la primera condición dice que si la temperatura que está midiendo es menor que la temperatura base, entonces todo está apagado. ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura ambiente aquí en mi casa en este momento es menor de 25 grados. Porque no tengo encendido ningún LED. Igual, podría calentarlo con las yemas de mis dedos y vean ahí cómo va encendiendo las luces. Eso quiere decir que ya ahí estamos. La última condición era la temperatura base más 6, o sea que ahí tengo más de 31 grados. Ahí estoy obteniendo más de 31 grados en las yemas de mis dedos. Esperaría no llegar a más de 37 porque si no, tendría que irme de cuarentena. Igual, le voy a generar una corriente de aire para que se vaya enfriando y debería regresar cuando tome la condición ambiental nuevamente a las 3 luces apagadas.
Así sucesivamente. Esta actividad inicialmente está pensada para que lo hagamos con los labios, para que podamos, se puede poner un adaptador en el sensor, se puede construir como una boquilla con papel o con cartulina y entonces se puede hacer pruebas de besos con el sensor y por eso es que el nombre oficial que le da Arduino a esta actividad es la máquina del amor o un amorómetro. Pero bueno, en estas condiciones donde no es buena idea, en las condiciones actuales donde no es buena idea estar compartiendo espacios con bocas y salivas, pues mejor lo hacemos con las yemas de los dedos. Voy a volverle a poner la temperatura base de 22. Lo voy a compilar, lo voy a subir. Y ahora lo que quiero mostrarles es la captura de los datos. Dijimos que la primera parte del programa lo que hacía era mostrar los datos que estamos, no sé si ahí están viendo esta, voy a dejar de compartir y comparto. Ahora sí. Vean, estos son todos los datos que el sensor está lanzando. Vean, por ejemplo, aquí me dice el valor del sensor de temperatura era 154. Recuerden que él iba a capturar valores entre 0 y 1024. Eso equivale a 0,75 volts, de acuerdo con la regla de 3 que hicimos. Recuerdan que si 1024 son 5 voltios, ¿cuántos voltios serían 154? Pues son 0,75. Y esto quiere decir una temperatura de 25,2 grados. Por aquí deberíamos encontrar, son muchos datos, ¿por qué? Por la velocidad de muestreo que yo le puse al ciclo. Ahorita lo vamos a ver en la última línea, en el delay que tiene el ciclo. Vamos a ver ese dato. Recuerden que dijimos en algún momento, tuvimos que haber llegado. Vean aquí cómo se van registrando todos los datos que tuvimos. Desde que ejecuté el programa. Vean todos los valores de temperatura. Voy a subir la temperatura. La estoy subiendo con los 3 LEDs encendidos. Ahí estoy subiendo la temperatura. Y entonces vean los valores de temperatura ahora. Cuando los 3 LEDs están encendidos, eso quiere decir la temperatura aumentó y efectivamente vean el valor de temperatura. Anda por arriba de los 30 grados, 29,59. Y ahora pues ya se está enfriando nuevamente. Entonces ya los valores van a empezar a descender. Veamos ahí cómo empiezan a descender. Y ahora van por 28 y así sucesivamente hasta que termine de ambientarse, de enfriarse y regresar a la temperatura ambiente, que como veíamos arriba andaba cerca de los 23 grados, que fueron los primeros valores que midió, que eran estos, los primeros valores, alrededor de los 23, 73, un poquito menos de los 24. Entonces, la temperatura ambiente, aquí en mi casa, eso quiere decir, está como casi en 24 grados Celsius. Y cuando caliento el sensor, cuando le puse mis dedos para calentarlo, vimos que llegó a 30 aproximadamente. Esta función es la que me permite entonces comunicar o mostrar en tiempo real todos los datos. Vean que yo aquí le desmarqué esta opción de auto scroll, porque si yo le marco el auto scroll, él empieza a correr ahí de forma en tiempo real todos los datos que está leyendo. O sea, cada vez que vemos pasar una línea y eso que se ve rapidísimo, quiere decir el sensor está leyendo. Y ahí me está mostrando todos los datos.
le desmarco esa opción simplemente para que yo pueda ver, pueda visualizar lo que el sensor y por lo tanto el Arduino está procesando. Un último comentario que les quiero hacer aquí con respecto al programa es precisamente este delay que le puse al ciclo. Dentro del ciclo, toda esta repetición que estamos haciendo de que el sensor lea, mostrarlo en la pantalla, etcétera, le puse un delay de 10 milisegundos. Por eso es que lo vemos tan rápido, porque cada 10 milisegundos se muestra una línea, se muestra una anotación, se muestra por lo tanto una lectura del sensor. Vean que este es un proyecto bastante sencillo, pero vean que es un proyecto que tiene mucho alcance. Si lo pensamos, por ejemplo, en utilizar con niños, con jóvenes, con adolescentes, vean que podríamos pensar en muchas utilidades que le podríamos dar a un circuito, a un sistema integrado que tenga un sensor de temperatura y que me pueda indicar de diferentes maneras la temperatura o cómo está variando la temperatura. Aquí incluso en lugar de 3 LEDs rojos, yo le puse 3 LEDs rojos. Podríamos hacer, por ejemplo, si pensamos en una aplicación real de las que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, en medir temperatura corporal y ver si una persona puede entrar o no a un recinto con las medidas de prevención del COVID, podríamos poner aquí como un semáforo, una luz verde, amarilla y roja. Entonces, no sé si la temperatura está por debajo de los 37 grados, es una luz verde. Eso quiere decir que usted puede entrar al recinto sin ningún problema. Si la temperatura está entre 37 y 38, es una luz amarilla. Entonces, quiere decir una alerta, no va a poder entrar, pero vaya, revísese, o será que viene muy caliente por el sol, o etcétera. Y si está por arriba de 38, se enciende la luz roja y eso quiere decir vaya, haga cuarentena, ¿verdad? Entonces, pues podríamos darle esa y muchas otras aplicaciones. Es un circuito de muy fácil construcción, tiene elementos electrónicos de fácil comprensión también, que es fácil de comprender, fácil de explicar, fácil de procesar, y a nivel de software también. La programación es una programación sencilla, es una programación que nos permite familiarizarnos con el lenguaje Arduino IDE, que pues en la actualidad y en el mundo de la alfabetización digital, casi que nosotros y nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, sabemos que parte del proceso de alfabetización digital es que es súper importante que sepamos programar en diferentes lenguajes, y en la actualidad pues uno de los lenguajes más utilizados a nivel de electrónica, a nivel de robótica, es el lenguaje de Arduino IDE. Esta es la actividad que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a pasar a la sesión de dudas, preguntas. No sé si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios. Bueno, voy a leer las que veo en el chat. Me preguntan que si estoy grabando la sesión. Sí, la sesión se está grabando. Después les podemos compartir el link. ¿Qué lenguaje de programación utiliza? El lenguaje de programación es el Arduino IDE. Así se llama, es un lenguaje de programación gratuito que se baja del sitio web arduino.cc. Es una descarga gratuita y es un software open source. Eso quiere decir que es un software que está en constante creación y en constante, por medio de los constantes aportes de toda la comunidad a nivel mundial. Bueno, ahí estaban comentando sobre el Arduino IDE.
Sí es, Esteban, sí es compatible con dispositivos que no sean Windows. Por ejemplo, yo en este momento estoy utilizando una Mac con el sistema operativo Mac. Es compatible. También es compatible con Linux. Es compatible obviamente con Windows. Como es un software open source, es también compatible con los sistemas operativos open source. Así que no hay ningún problema por los sistemas operativos. Me están preguntando por detalles del curso. Con respecto al curso, bueno, les cuento que cuando terminemos esta actividad, entre hoy y mañana, van a recibir un correo con un brochure y en el brochure viene toda la información que ustedes necesitan saber sobre el curso. El curso lo vamos a iniciar el 27 de julio. El curso es un curso virtual. Es un curso de 24 horas. Va a estar configurado por medio de 6 sesiones de 4 horas cada una. De estas sesiones son 2 sesiones por semana. Una sesión es sincrónica y la otra sesión es asincrónica, o sea, de trabajo cada uno por su cuenta. Entonces son 24 horas de trabajo. Si hay certificado, van a recibir un certificado por medio de Aprender Haciendo, que somos el único partner autorizado en Costa Rica de Arduino Educación. Como les mencioné anteriormente, está diseñado para personas que o tienen poco o ningún conocimiento de Arduino. Vamos a empezar de cero, así que pues no tengan miedo. ¿Qué pasa si ya conozco algo de Arduino? Bueno, vamos a tener un nivel 2. Entonces, aquí les explico una pequeña diferencia. Vamos a tener el curso Arduino Fundamentals, que es el que estamos lanzando ahora y que es el que inicia el 27 de julio. Y después, en el mes de agosto o en el mes de septiembre, vamos a tener la parte 2. La parte 2 es la continuación del curso de Arduino Fundamentals y es un curso que nos prepara para la certificación internacional. Arduino tiene un proceso de certificación internacional, entonces ustedes podrían ser profesores certificados en Arduino. El curso 2 nos prepara para la certificación de Arduino. Existe una diferencia de material, porque ya ahí alguien preguntó sobre los materiales y se los voy a enseñar aquí. Para el curso 1, solo para el curso 1, si alguien solo está interesado en recibir el curso 1, que es el curso de Arduino Fundamentals, tenemos este set pequeñito, que es el Student Kit. El curso 1 lo pueden completar con este set, de hecho está basado en este set, que es un set pues bastante compacto, muy recomendado para el trabajo 1 a 1 con los estudiantes, o sea, en esta condición de pandemia y de bimodalidad en la que estamos. Este es un set ideal porque los chicos, las chicas pueden tener cada uno un set en sus casas. Es un set súper completo, compacto. Entonces la parte 1 del curso está diseñada con este set. Para los que deseen la parte 2, está esta otra opción, que es el Arduino Starter Kit. El Starter Kit es el Student Kit más un poquito más de cosas. Entonces, si ustedes desde ahora piensan que quieren el 1 y el 2, les recomendamos que de una vez adquieran el Starter Kit, porque entonces con el Student Kit hacen el curso 1. Con el Starter Kit pueden hacer el nivel 1 y el nivel 2 de una vez. Entonces, pues les decimos esto para que de una vez sepan que si ustedes proyectan y ven que lo que quieren es el curso 1, el de Fundamentals, para introducirse en el mundo de Arduino, esta es una excelente opción, además para sus hijos, hijas, para sus estudiantes, esto va a ser una excelente opción, ya lo van a conocer y van a ver qué bonito. Incluso este set, se los voy a mostrar aquí muy rápidamente, incluso este set trae su propio multímetro, entonces nos vamos a familiarizar
con las mediciones por medio de un multímetro en el circuito, cómo medir voltaje, cómo medir corriente, vamos a aplicar la ley de Ohm, etcétera. Entonces, este set incluso trae su propio multímetro y va a ser pues bastante bonito porque vamos a aprender mucho sobre esos conceptos de electrónica. Y de nuevo, si alguno o alguna de los que están aquí ya saben o deciden desde hoy que quieren hacer el curso 1 y en unos meses quieren hacer el curso 2, pues entonces les recomendamos el Starter Kit. El Starter Kit trae algunos componentes extra que no tiene el Student Kit y por eso es que está como diseñado para la certificación. Esa es la diferencia y la pregunta que me hicieron con respecto a los materiales. Manuel pregunta que si hay un esquema o dibujo de la forma como está conectado el circuito. Claro que sí. De hecho, uno de los contenidos del curso, cuando ustedes reciban el brochure, van a ver que uno de los contenidos del curso es los circuitos en esquema. O sea, es uno de los contenidos que vamos a hacer. Tenemos que comprender el circuito así en físico, tenemos que comprender el circuito de manera esquemática también. Entonces, sí, Manuel, eso es parte de los contenidos del curso. Ya lo del título lo habíamos comentado. Toda la información de los costos, de lo que les acabo de mencionar, de los sets, lo van a encontrar en el brochure que les vamos a enviar, porque incluso si alguien ya tiene su Arduino y no quiere adquirir ningún set y simplemente quiere llevar el curso, puede obviamente llevar el curso nada más si ya tienen sus materiales. Entonces, ahí van a poder ver toda la información, la van a poder ver en el brochure. Una pregunta muy importante que nos hace André González. ¿Qué edades o niveles es recomendado? Los productos Arduino Education, particularmente estos que vamos a estar trabajando en el curso de Arduino Fundamentals, se recomiendan para niños y niñas de 11 años en adelante. No es recomendado para niños de primera infancia, no es recomendado para chicos y chicas de primer ciclo de primaria, sino para chicos y chicas de 11 años en adelante. No se necesita, Wagner, ningún requisito previo. Como les dije, vamos a empezar de cero, así que no necesitan ningún requisito previo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o duda, comentario. Bueno, justo estamos cumpliendo, dijimos que era 1 hora de la sesión de hoy. Pues para nosotros, de verdad, para Aprender Haciendo Costa Rica, es un gusto tenerlos esta noche con nosotros y como les decía antes, para nosotros es un gusto que estemos iniciando juntos esta aventura y que estemos entrando juntos al mundo de Arduino Educación y sobre todo al mundo de Arduino Educación en Costa Rica. Este es la primer curso, es la primera certificación que vamos a hacer de Arduino Education en el país. Eso quiere decir que pues las personas que se apunten en este curso van a ser los primeros profesores, las primeras personas certificadas en Arduino Educación en el país. Así que bienvenidos a esta aventura. Para todos los que estén participando en esta sesión de hoy, en este masterclass, además, vamos a tener un descuento especial. Así que si deciden formalizar, deberá de inscribirse en el curso. Cuando hagan todo el procedimiento, mencionan que ustedes estuvieron en el masterclass, en la sesión de hoy, y van a tener un descuento adicional, precisamente por ser los primeros que empezamos a hablar de este tema. Vamos a ver, que veo que hay más cosas en el chat. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. Así que buenas noches, un gusto haber compartido con ustedes. Estamos para servirles. Cualquier duda o pregunta que tengan, les voy a poner aquí en el chat, les voy a poner el correo.
el correo, el info@aprenderhaciendo.co.cr o el número de teléfono 8443-80, me fue 17 o 71. 8017. 8443-8017. Ajá. Entonces ahí pueden contactar, aunque ya les dije también van a recibir el brochure. Así que buenas noches, muchas gracias a todos por su participación. Que pasen linda noche. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, feliz noche. Igual. Luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que les vaya bien. Buenas noches. Igualmente, muchísimas gracias, Alejandra, muy lindo. Buenas noches, bendiciones. Un gusto, igual, hasta luego. Aquí Hasta seguimos luego. incursionando, aprendiendo. Exactamente, qué bueno, así me gusta. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.